Uno de los temas que más hablamos en las reuniones de emprendedores y también en nuestro club de empresarios y emprendedores, en el club en Estocolmo, es muchas veces esto de que, qué dilema que tenemos cuando queremos ganar tiempo y al mismo tiempo no dejar de ganar dinero, porque parece al principio una elección que hay que hacer y es muy dolorosa. Es decir, uno quisiera poder hacer más cosas y entonces poder dedicar más tiempo a otras y en realidad el día tiene 24 horas, así se siente, ¿verdad? Y también hay que poder descansar, también hay que poder hacer otras cosas privadas. Entonces el dilema es que cómo vamos a tener más tiempo, cómo tener más tiempo y al mismo tiempo no dejar de perder dinero, porque muchos sentimos de que si dejamos de producir, entonces entra menos dinero. Y en realidad es un dilema falso. Pero hay que aclarar una cosa, ante la pregunta ¿cómo tener más tiempo? Ya, desde ya, no hay más tiempo. Son las 24 horas del día que son muy democráticamente dadas a todo el mundo, ¿verdad? Podemos decir así, de que si por algo recibimos todas estas 24 horas es para que lo usemos lo mejor posible, ¿verdad? Entonces lo que nos diferenciamos es en cómo la usamos simplemente. Y ahí viene el gran problema entonces. Vamos a formular bien la pregunta. ¿Cómo ganar tiempo? Sería cómo priorizar para que hagamos lo que realmente tiene un propósito en nuestra vida, lo que queremos priorizar, sin dejar de ganar dinero, al menos. Muchas veces es al revés, ganamos aún más. Pero eso es una escuela. Y lo primero entonces es un poco cambiar la palabra para que nos estimule. Esto de cambiar palabras ahora con una actualidad que se da de usar esa técnica en mal sentido, ¿verdad? Ahora me viene a la cabeza el Foro Económico Mundial, en Davos, con su lema sacado este año, que dice así: no poseerás nada y serás más feliz. Vaya, yo pienso que le han quitado la palabra, ¿no? No poseerás nada y serás pobre, pero le han puesto más feliz. Es muy curioso porque en teoría es un foro económico, ¿no? Y entonces han puesto un cambio de palabras que suena todo muy humo, ¿no? Muy, muy poco aprensible. Y es la idea, ¿verdad? Es la idea cuando haces cambios de palabras. Pero en este caso no. En este caso es una técnica del emprendimiento, del autodesarrollo que está usada en el buen sentido, no para engañar a la gente, sino para que nos motivemos hacia el otro lado. Entonces, digamos así, ¿cómo ganar vida? Porque cuando nosotros no hacemos cosas que son prioritarias y que son esenciales, porque estamos corriendo en esa ruedita de la rata, como le llama Kiyosaki, es que estamos desgastándonos para que entre un dinero que en el fondo a veces, justamente porque como está planteado así, en estos términos, está dando lo justo para cubrir necesidades y por lo tanto hay que correr y así pasan los días y sin embargo nada se mejora, sino de que las horas se sienten como que son menos, el día ya se siente que no tiene ni siquiera 24, pero tiene 24 para todos. Ahora bien, en nuestra vida laboral, profesional, pasamos determinados periodos y todos hemos pasado, y es muy saludable porque se aprende mucho, ese periodo de, vamos a usar los personajes de la revista de historietas. Voy a usar el del Príncipe Valiente, que me gustaba mucho cuando era niño, ¿no? Yo leía mucho El Príncipe Valiente y se acordarán a esos dos personajes, Príncipe Valiente, el de la espada, y el mago Merlín, el que hacía magia, ¿verdad? Bueno, muy bien, en el primer periodo todos hacemos de Príncipe Valiente y es muy bueno. Es decir, somos el
el guerrero que va y ataca al día y decimos, necesito 8, pero le voy a poner 10, porque yo quiero salir adelante. Y si fuera necesario le pongo 12. Y le hemos puesto 12 también, y más a veces. Y hemos triunfado. En el sentido en el sentido que hemos salido adelante de esos desafíos. Esta es la actitud del guerrero, es muy buena, muy buena. Pero hay que ver que el aprendizaje también conlleva un desarrollo, ¿verdad? Y entonces, después de años de emprendimiento o lo que sea, en tu vida profesional, también en lo privado, vamos viendo más y más que hay mucha sabiduría en este otro personaje que es el mago, ¿eh? El mago Merlín. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que por arte de magia a veces, pero digamos usando la inteligencia, usando las mañas, usando las experiencias, hemos podido lograr, trabajando menos, mejores resultados, más calidad inclusive. Y la calidad va de la mano de más dinero. Entonces, realmente es posible y algún día hay que abandonar ese primer rol del guerrero que se choca contra todo, pero que sale adelante gracias a su fuerza de voluntad, para entrar en el otro rol, que es el del mago Merlín, que usando artimañas, usando inteligencia y usando todos los recursos que se le puedan ocurrir de su creatividad, hace esa magia de transformar en que el día realmente le alcance. Decíamos que vas a ganar tiempo, pero que van a ser dentro de esas mismas 24. Por lo tanto, lo que se va a tratar entonces en este tema fascinante, que a todos nos gusta, a todos los que queremos resultados, que andamos detrás de resultados, nos encanta hablar, y es de que vamos a limitar. ¿Qué es lo que vamos a limitar para poder dedicar tiempo a otras cosas y que nos alcance a las cosas esas que anotamos, que decimos, estos son realmente las áreas que a mí me interesan en la vida, 4, 5, lo que sea? Y resulta que cuando hacemos después el resumen de lo que hemos trabajado en la semana, esas áreas no han sido las primeras, ni a veces ni siquiera no están representadas en lo que hacemos. Entonces la vida se nos está yendo y ya no es el tiempo. Por eso digo, cambiemos la palabra, digamos que se nos está yendo la vida. Y por eso hay que recuperar vida. Para recuperar vida hay que recuperar tiempo, y para recuperar tiempo hay que identificar ¿qué cosa? Los ladrones del tiempo. ¿Qué cosas son los ladrones del tiempo? ¿Por dónde se va? Entonces vamos a enumerar rápidamente algunos de los ladrones. Y uno de los más fuertes ladrones es la distracción. Porque ya no es la distracción que parte por iniciativa propia nuestra, sino es esa imposición de todas las vías de comunicación que se las arreglan para estar llamando y requiriendo la atención. Y si no tenemos una fuerte disciplina donde pongamos límite a eso, esa distracción puede llegar a quitarnos muchas horas. También la falsa distracción encubierta en servicio al cliente o a otras personas exteriores, donde a través del uso del teléfono hacen uso de nuestro tiempo cuando más lo necesitamos. Tenemos que tener claridad y saber si en nuestro trabajo hace falta una comunicación directa, si realmente es necesario. En muchos casos no lo es. Yo defiendo que en mi trabajo no lo es, porque hay alternativas. Justamente hoy, conversando con un cliente que llegó, no era para mí, era para mi socio que no estaba. Y entonces me dice, he intentado llamar, ustedes no tienen un teléfono genérico. Y no hay, le digo, y además no hay quien lo atienda. Y entonces dice, pero ¿y los teléfonos de usted? Bueno, yo nunca contesto, le digo, porque tú sabes, si estoy trabajando con un trabajo que es para ti, ¿verdad? Y si yo atendiera al teléfono, pues la calidad no sería igual y demoraría mucho más y perjudicaría ese trabajo que te tengo que hacer a ti. Y eso es válido para todos. Entonces, te aconsejo que uses el WhatsApp.
Yo tengo teléfono con un número, pero solamente para poder tener WhatsApp. ¿Por qué? ¿Y por qué hago propaganda de WhatsApp? Porque de esa manera tú puedes dejar un audio y yo me voy a enterar en algún momento del día, porque lo miro 3 veces más o menos, en algún momento del día voy a recapitular todas las informaciones y ya sabré de qué se trata y entonces veremos qué puedo hacer. Si necesito más preguntas, te dejaré un audio a ti para que tú me contestes. Y lo que quiero decir con esto es de que así como las reuniones son pseudo obligatorias, contestar llamadas es pseudo obligatorio, no es necesario. Lo que sea directo en vivo son para arreglar cosas muy, muy delicadas, muy importantes, no para trasladar información. La información se traslada mejor por otras vías y se recoge en el momento que sea necesario. El argumento de que no, pero que no es humano. Mira, yo me he notado una cosa, que muchas veces el argumento a favor de querer hablar en directo es porque para poder tener un tono menos preciso, un deseo también de contar historias desde el principio al final en lugar de trasladar la información concreta. Es decir, no se gana mucho. Y las reuniones, yo coincido con Elon Musk, que ya en sus comentarios lo ha dicho y pienso que es excelente el punto de vista. Las reuniones son para tomar decisiones, ¿verdad? Acostúmbrate del emprendimiento que uno se reúne para decidir cosas. Pero antes de llegar a ese momento hay que haber trasladado toda esa información por la vía que sea más conveniente. Hay muchas. Puede ser un mensaje electrónico también. Puede ser un audio, como te guste más. Pero la información tiene que estar en manos de quienes van a decidir antes, para haber razonado el asunto y para cuando se reúnen en cuestión de 15 minutos se toman decisiones, solamente para tomar decisiones, no para un debate en el Parlamento. Esa forma de perder el tiempo es apta para los políticos, nosotros no podemos hacer eso. En las reuniones se toma la decisión cuando ya se ha elaborado todo el proceso y se ha llegado a una conclusión. Ahí entonces las cosas van muy rápido. Traslade la información por la vía que sea, pero no en vivo. No hacen falta encuentros en vivo para trasladar información. Aún la más privada hay forma de hacerla llegar. A quien le interesa sabrá cómo hacerlo. Otro ladrón del tiempo, la multitarea. Porque también con la apariencia de hacer mucho se hace muy poco. Todas las multitareas que se hacen al mismo tiempo son todas de menor calidad porque la persona usa un promedio que es más bajo de eficiencia que el que usaría en el caso de que estuviera 100% concentrado en una sola tarea. Lo que no quiere decir que durante el día puedas mezclar en el tiempo, pero no al mismo tiempo, sino una buena planificación para ver cuáles y en qué momento. Y hay tareas que las podemos hacer en el momento que tengamos más energía para justamente ese tipo de tarea. Hay otras que yo prefiero hacerlo temprano en la mañana por el carácter de esa tarea. Pero es una forma de robarnos el tiempo la multitarea. También el no poder decir que no. Acostúmbrate, si eres emprendedor, desde el inicio, tener fortaleza mental como para decir que no a muchas cosas. Y te vas haciendo cada vez más hábil. Hoy yo, por ejemplo, ni contesto a los vendedores. Tengo una aplicación que me encanta, me identifica. Cuando son de vendedores los identifica y me propone, me dice basura, así que ya sé que hay que bloquearlo de inmediato. Y cuando no conozco quién llama también, yo atiendo solamente a las personas que están agendadas por mí. Entiendo de que tengo todos los públicos, todas las vías de que alguien se pueda conectar conmigo y entonces puedo hacerla por esas vías. Pero el teléfono en forma directa para interrumpir, no. Ahora, ¿por qué para interrumpir? Porque mucha gente piensa así. Bueno, pero no puede ser que esté todo el tiempo ocupado. Y pues sí, porque ¿qué pasa? Nuestro día está dividido en distintas cosas. Todas son importantes porque si no, no las haría.
Aún cuando estoy en el gimnasio no quiero que me llamen porque estoy haciendo algo muy importante. Y si estoy almorzando, estoy haciendo algo importante. Estoy concentrado en mi almuerzo tratando de tener el relajamiento necesario que se debe tener en un almuerzo. Entonces yo no sé en qué momento del día estaría sin hacer nada. Y si estoy sin hacer nada es porque en ese momento he decidido estar sin hacer nada y por lo tanto tampoco estoy para atender el teléfono. Lo que quiero decir con esto es que lo que sea comunicación en directo debe estar muy bien planificado para una hora determinada, acordada, ¿verdad? Pero el no saber decir que no hace que mucho emprendedor durante largos años esté dedicando horas. Si las sumáramos son horas y son días enteros perdiendo vida, porque cuando dijimos perder tiempo es perder vida, es eso, estamos perdiendo vida por no saber decir que no. Y a eso hay que sumarle todas las propuestas, porque en nuestra vida tan social y tan comunicativa, nos llueven protestas de todos lados. Hay que hacerse experto y decir, no lo tengo en mis prioridades, no puedo. Porque hay muchas otras cosas que sí nos lamentamos, que nos gustan, que queremos hacerlas y no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo que sí a todo? Entonces, hay que hacerse realmente experto en el no. Hacer un Mr. o Mrs. No. En esto entonces mi día se hace muy minimalista. ¿Qué quiero decir con minimalista? Bueno, es una filosofía que no vamos a entrar en ella, a mí me encanta, la practico. En todo caso, en lo que sea de ambientación, me encantan los ambientes minimalistas. Y también me gusta un escritorio minimalista donde trabaje alrededor. Pero minimalismo sería el concepto de que menos es más. Y hoy en día, con la abundancia que tienes de recursos en una computadora, en tu celular, te puedes dar cuenta que muy fácilmente que menos es más, porque cuando solamente se está haciendo uso de lo esencial, realmente, cómo rendimos, cómo nos sentimos mucho mejor. Menos es más. Y menos a la hora de dormir sería simplemente una habitación, un dormitorio totalmente oscura, sin ningún artefacto eléctrico, simplemente un silencio total para descansar, como tiene que ser, y la oscuridad. Eso es minimalismo, que lo puedes aplicar en muchas cosas. Si no has leído de minimalismo, hay mucho en internet, te aconsejo, es muy interesante y creo que muchas de las ideas te serían muy útiles. Si no bien para llevar a rajatabla una filosofía de ese tipo, al menos para inspirarte en cómo llevar adelante algunas cosas. Finalmente, te quiero decir que hace años me llamó la atención un artículo en Estados Unidos. Alguien había escrito un artículo que se hizo famoso por la imagen que se llamaba de los monos que saltan de un hombro al otro. Y monos era la figura para nombrar a las tareas, a nuestras tareas, a nuestros trabajos. Y el autor decía de que se está dando un tipo de personalidad que lleva monos en sus hombros, es decir, tareas, pero que por arte de magia, cuando tú lo encuentras después de haber tenido el saludo correspondiente, te das cuenta que a través de algunas palabras y un poquito de distracción, los monos que llevaba él en su hombro o ella en su hombro han saltado al mío. Y entonces no me di cuenta, porque no supe decir que no, pero me han trasladado monos ajenos. Y eso pasa mucho, especialmente con gente que es especialista en trasladarte tareas o en pedirte servicios que son inútiles, pero solamente porque se ha acostumbrado a pedir servicios a preguntarte algo que Google lo contesta mejor. ¿Cuántas personas no te han preguntado algo que tú dirías, pero pon esa palabra en Google, te saltan cantidad de cosas, lo que sea? Pero es eso de trasladar tareas. Muy bien, ahora entonces tenemos una advertencia.
Otra advertencia más, y es ese tipo de personalidad que constantemente te está queriendo trasladar tareas que no son las tuyas. Y eso pasa en todos los trabajos. Entonces hay que también tener disciplina para decir que no y identificarlos, tener una preparación mental para identificar ese tipo de personalidad, porque eso también quita vida. Las tareas ajenas quitan vidas. ¿Cómo logramos entonces ese día acorde a nuestros propósitos? Y toma la palabra propósito en el sentido más filosófico y amplio que le puedas dar, el propósito de vida. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Debe reflejarse en todos los días. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo podríamos hacer para que tengamos mejor control del día? Lo número uno son los bloques de tareas. Yo divido mi día en bloques de tareas. Por lo tanto, hace falta antes planificarlos, ¿verdad? Y saber que en la mañana tengo 3 bloques de tareas distintos, en la tarde otros. En algún momento yo sé que tengo el bloque que se llama leer mis mensajes. En ese momento voy a entrar y voy a leer los mensajes, pero no voy a estar a cada rato mirando mensajes. Una vez al día los miraré en el bloque de esas tareas. Y lo mejor es hacer bloques de tareas del mismo tipo, del mismo carácter, porque entonces ya uno se las saca encima todas juntas al mismo tiempo. Fíjate qué diferencia tiene esto con estar mirando el correo electrónico cada 10 minutos. No te hace más efectivo, pierdes más tiempo y seguramente si en esos mensajes había alguna tarea, no te va a dar el tiempo de hacerla. Hubiera sido mucho mejor enterarte de esa tarea una vez al día y tendrías más relajamiento y más enfoque para poder hacerla. No es raro si estamos gastando tanto tiempo en leer mensajes que no nos den las horas del día. Por lo tanto, estamos perdiendo vida, estamos perdiendo propósito. Otra de las grandes instrumentos que tenemos es los instrumentos que están en el libro GTD, Getting Things Done, o usa el tiempo máximo o de forma efectiva, no me recuerdo exactamente cómo está traducido al español porque no es pienso yo, una acertada traducción. Digámoslos GTD, que es el título, las 3 siglas que se han hecho famosas en el mundo. Si te interesa, voy a dejar en los comentarios del video la referencia a ese método. Hay un libro en español, por supuesto. Es interesantísimo esta teoría, pero se basa más que nada en poder recolectar todo lo que sea tareas en un sistema desde el comienzo, luego distribuirlas de una manera correcta. Y eso fuera del cerebro, porque nuestro cerebro no es el mejor lugar para guardar eso. Entonces, este método GTD no nos da el tiempo para comentarlo en detalle, merecería un video completo o más, pero lo nombro dentro de las cosas que sí son posibles que hagamos. Entonces, recapitulando, sería dividir el día en bloques, el día completo, incluido los bloques que son privados, para que tengamos control. Usar el método de GTD, para captar la información y resolver de forma eficiente con la máxima eficiencia. Como consecuencia del decir que no y de no aceptar que nos deleguen cosas que no son las nuestras, aprender también a delegar cosas que alguien las puede hacer mejor, que es mejor que las haga otra persona. Y si no tienes a quien delegar, empezar a ver cómo hacer para que con un ingreso superior podamos tener dónde delegar. Hay un montón de tareas que ningún empresario debería hacer, porque su costo, su precio por hora es mucho más elevado que lo que pagaría por hacer esa tarea. Si un cambio de ruedas sale X cantidad, la mayoría de los empresarios
tendría que tener un precio por hora muchísimo más alto, que hace rentable dejar que alguien cambie las ruedas del carro. Esto como un ejemplo simple. Estoy seguro que la gran mayoría no las cambia, porque de seguro le puede llevar una hora, y en esa hora ese empresario puede hacer el doble, y ese profesional también, porque esto no es válido solamente para empresarios, es válido para profesional. Hay que acostumbrarse a que el dinero está hecho para circular, ¿verdad? Entonces, así como nos gusta recibir, hay que también poder dar, y dar esas tareas, pagar por esas tareas que no conviene que las hagamos nosotros, sino conviene que la haga alguien, y pagarlo con gusto. La gente que recibe mucho le encanta también pagar, porque si no sería una contradicción, un egoísmo tremendo no querer soltar ese dinero, cuando en realidad la persona te está haciendo un favor, haciendo una tarea que tú no quieres hacer, no te conviene hacer, y es mejor, es más rentable que lo haga otra persona. Pague, acostúmbrese desde el inicio a pagar por esas tareas y vea de cómo lograr descentralizar. Cantidad de tareas hoy no son rentables hacer en algunas empresas. Si es necesario mantenerla como una forma de engancho de clientes, bueno, entonces habría que ver a ver si no es conveniente tener dentro de nuestros colaboradores alguien que se dedique a eso, si es que no es rentable. Debemos usar nuestros talentos al máximo en las cosas que sí son nuestra prioridad. Eso es actuar con un sentido, y es conveniente lograrlo temprano. Si lo logras temprano, habrás ahorrado muchos años de vida, y seguramente entonces no serán esos dramas de muchos empresarios que sufren de estrés, que no pueden dormir bien, que tienen problemas físicos porque las horas no le dan. Y las horas son iguales para todos, así que a usarlas mejor. Espero haber inspirado con esto. Es un tema apasionante, merece ser hablado mucho entre toda la gente que intenta ser eficiente todos los días. Nos vemos en el próximo capítulo de Conectar. ¿Les ha gustado? Por favor, dejen un me gusta. Si piensan de que les sirve a alguien, compártanlo en donde sea. Y también, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Mi nombre es Edgar Dawson, soy consultor desde hace años de ayuda a los pequeños empresarios, medianos y también a emprendedores. También me pueden encontrar en el Club de Emprendedores y Empresarios y Mentores en Estocolmo, también en nuestra página Facebook. Y entonces espero comentarios, si es que tienen, para continuar con nuestro próximo capítulo. Nos vemos.